Andrés, encantado de volverte a recibir en el programa para hablar de competitividad. Perfecto. Ese es tu fuerte. Claro que sí, don Jorge. Vos, Muchísimas gracias por la invitación. Más bien, sí. Nosotros desde el Consejo de Competitividad siempre estamos trabajando mucho estos temas. Conversábamos antes, ¿verdad? Lo valioso y lo importante que es la educación, que es la salud para la mejora del desarrollo de un territorio. Y pues por supuesto a nosotros nos interesa mucho estar aportando en esta discusión. sí, y es lo que viene en el programa que estamos haciendo aquí. Hablar de infraestructura, de estabilidad macroeconómica, de salud, de educación, eficiencia en el mercado laboral, capacitación, innovación, el talento. Y un poco, pues, lo que se mide en el doing business, ¿verdad? Que es la apertura de las empresas, la obtención de crédito, cumplimiento de contratos, comercio transfronterizo, perdóname, pago de impuestos. Sí, son temas muy importantes que de hecho nosotros en el Índice de Competitividad Nacional, que publicamos en noviembre de cada año, tratamos de capturar de la mejor forma posible. No logramos hacerlo de la misma forma que el Foro Económico Mundial, lo adaptamos un poco al caso de Costa Rica, pero efectivamente tenemos muchos de estos temas con un enfoque cantonal. Entonces nos permite no solo analizar estadísticas de la gestión directa de los gobiernos locales, que son un actor muy importante para la competitividad y el desarrollo de cada cantón, sino también en general de otros indicadores que no competen a la municipalidad, pero que favorecen o perjudican el desarrollo territorial de cada uno de los 84 cantones del país. Y ahí, ¿verdad? Hablamos de temas de educación, de salud, de mercado eléctrico, de telecomunicaciones, donde el gobierno local tiene un rol menor o prácticamente nulo, y pues combinamos todos estos indicadores para presentar el índice de competitividad nacional, que por cierto la cuarta edición la presentamos en noviembre del 2024, y si me permitís adelantarlo, la quinta edición la estaremos presentando el 7 de noviembre de este 2025. Muy bien. Bueno, a mí me tocó mucho, por eso me han nombrado ministro de competitividad. Claro. Complicado, porque sí, el Estado nuestro costarricense es muy rígido, muy lleno de leyes y de reglamentos y de complejidad. O sea, si hay algo que hay que quitar, son toda la tramitología tan difícil que tenemos nosotros, donde cualquiera te puede paralizar un proyecto, ¿va? Y con la desgracia que tenemos de que no puedes movilizar a nadie en el sector público, ¿va? Prácticamente hay inamovilidad, y eso causa una seria problema, ¿va? Sobre todo en instituciones tan importantes como la educación pública, ¿va? Claro, no, y es que la competitividad en sí es un concepto que es estructural. Claro. Entonces, lograr cambios reales en la competitividad requieren de reformas. Y años también. Exacto, que se van a manifestar sus resultados en el mediano o largo plazo. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? Por ejemplo, en las 4 ediciones que hemos publicado, el índice país, en una escala, una nota de 0 a 100 puntos, ha estado en 55, 56 puntos para arriba y para abajo. Es decir, nos hemos mantenido estancados, pero solo hemos medido la competitividad de estos 4 años, que es realmente un periodo de corto plazo. Esperamos que una vez que, ¿verdad?, alcancemos 8, 10 o hasta 12 años, podamos empezar a ver esos movimientos hacia arriba, pero de momento no se logran visualizar. Si nos vamos a cada cantón individualmente, sí, por supuesto que uno puede encontrar cantones que están avanzando y mejorando mucho. Palmares, por ejemplo, en la región occidente, o otros que se están quedando muy rezagados, especialmente los cantones de las costas y las fronteras, que después podemos hablar un poco de esto, pero que siguen sin llegarle pero todos los esfuerzos del desarrollo. Vienen las zonas francas, ¿sí? Exactamente. A impulsar totalmente. Exactamente, y entonces... Y ahí es Naranjo, Grecia, Palmares, San Ramón, Atenas, San Ramón. O sea, y son cantones que se han venido preparando para este desarrollo inmobiliario que se está dando. Y tienen algunas cooperativas muy interesantes que han hecho un desarrollo importante. Es una agricultura muy sofisticada y tienen gente que de verdad de primer orden. No, y de hecho la clave para nosotros del desarrollo que está teniendo estos cantones de la región occidente es que se unieron como región. No solo los gobiernos locales, sino las instituciones del Estado que también están trabajando allá, por ejemplo el Instituto Nacional de Aprendizaje, las universidades, las sedes regionales de las universidades públicas que están por allá, y por supuesto las asociaciones y organizaciones del sector privado, ONG, se han organizado para lograr avanzar en conjunto como región, y los resultados se están viendo de forma muy tangible en un corto plazo y nuestro índice lo está capturando. Pero bueno, efectivamente es muy, para nosotros en las 2 últimas ediciones hemos dicho cuáles son, a la luz de los resultados del índice de competitividad, cuáles son los indicadores o los factores que más están comprometiendo la competitividad de Costa Rica en el largo plazo, y lo hemos resumido en 6.
El primero vinculado con el tema de la educación, definitivamente. Es decir, cuando uno analiza los indicadores de salud, de infraestructura, de trámites, de electricidad, al final la educación es el que siempre se muestra el mayor rezago y el que además tiene el mayor potencial para mejorar la competitividad del país en un mediano o largo plazo. Porque no solo te mejora los indicadores de corto plazo, por ejemplo, si los estudiantes acceden a más internet o si las personas logran terminar la educación secundaria y acceder a la educación universitaria, sino que obviamente en el largo plazo esto produce un capital humano más capacitado que está en el mercado laboral, un mercado laboral más eficiente, más productivo, y es un efecto encadenador muy importante que hoy por hoy parece que lo olvidamos. Parece que lo olvidamos y las acciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo durante esta administración, lo que denotan es que esto no se ha entendido y se ha priorizado, por ejemplo, los temas fiscales, los temas hacendarios sobre la política social, en particular sobre la política educativa, y esa no es la ruta correcta ni para la mejora de la calidad de la educación, ni mucho menos para la mejora de la competitividad del país. No, yo creo que vamos a ver, tenemos un problema de la educación de hace 30, 40 años, sí. O sea, no creamos que este gobierno se salió de esa estructura deteriorada de un ministerio. Teníamos rezagos estructurales, es correcto. De un ministerio que es una estructura rígida, además, donde los gobiernos locales no tienen nada que ver con educación, no. Donde no hay innovación, donde no hay infraestructura, donde no hay motivación, donde hay grandes fallas en la capacitación y formación y selección también de los profesores. De esas estructuras hay como 85,000 personas, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? O sea, tenés ahí, comenzando por el Consejo Superior de Educación y siguiendo con el ministro, los y jerarcas. Con los jerarcas, y después tienen un montón de divisiones. Uh-huh. Y entonces, no pueden caminar jamás, porque el mundo necesita la descentralización total, la independencia, la innovación, la capacidad de que cada colegio y cada escuela haga su estructura, una vez que le das vos ciertas directrices, pero tenés que tener un director con autoridad, con presupuesto y un cuerpo docente de que también se comprometa, ¿verdad? Y poder seleccionarlos también, y poder sancionarlos en caso de que no dan la competencia, ¿verdad? Sí, la estructura definitivamente del Ministerio de Educación hoy es muy compleja. Es muy compleja. Es la más compleja de todas. Y especialmente, como lo decías vos, la planilla es demasiado grande. Y es porque se arrastran muchos temas de ineficiencia en la gestión de la administración, de la educación, desde la perspectiva de la administración educativa, que no se han corregido en los últimos años, que han habido esfuerzos en administraciones anteriores, pero que en esta administración en particular, por ejemplo, se optó más bien por tomar todas las decisiones y realizar todos los procesos de planificación desde las jerarquías, sin tomar en cuenta las disposiciones técnicas y, por supuesto, el bagaje y la experiencia de los funcionarios de nivel medio o profesionales, y eso está pasando factura hoy luego de 3 años de administración. ¿Por qué? Porque a lo largo de los primeros 3 años se han tomado decisiones que han, en algunos casos, agravado los contextos de crisis que ya el Estado de la Educación nos decían que ya se encontraba el sistema educativo, y en otros ha comenzado a empeorar cosas que ya teníamos bien encaminadas. Por ejemplo, el tema de las tecnologías y el trabajo que realizaba la Fundación Omar Dengo para la formación en competencias digitales de las personas estudiantes. Bueno, ese es un ejemplo sumamente claro. Era una tercerización de servicios muy, muy profesional. Sí, totalmente. Con muchos años y además con gran experiencia y reconocimiento internacional. Sí. Pero bueno. Y eso no se quita con nada, por más que el gobierno trató de justificar la decisión que tomó, porque hay algo muy importante a tomar en cuenta. El Poder Ejecutivo, el MEP en particular, en realidad sí tenía total poder de decisión para finalizar el convenio que tenía con la Fundación Omar Dengo. Eso no es un acto ilegal. Lo que no estuvo también fueron las justificaciones para llegar a tomar esa decisión, que al final no fueron técnicas, fueron completamente políticas. Y segundo, que no se planificó el proceso de transición para pasar desde el modelo que veníamos desarrollando en alianza público-privada con la Fundación Omar Dengo hacia el nuevo modelo que en teoría ahora depende exclusivamente del Ministerio de Educación Pública. Y como se hizo de un día para otro, fue de golpe. Improvisación completa, ha resultado malísimo. Lo vemos un día sí y otro no en los medios de prensa, lo que está pasando con los equipos almacenados en bodegas, los de la Fundación Omar Dengo, almacenados en cajas en los centros educativos, los que entregó Fonatel. Es que no son los equipos, hay que poner la red, hay que capacitar a los profesores,
hay que hacer muchas cosas. Sí, no, y una correcta administración del equipamiento, que es algo muy básico, porque Claro. ¿verdad? Ahorita el MEP como que tenía la idea de que tal vez es nada más coger la computadora y darla en el centro educativo y me desentiendo, pero va mucho más allá de eso. ¿Qué pasa si la computadora falla? ¿Qué pasa si no se conecta bien a internet? ¿Qué pasa si hay que aplicarle un soporte? Todos esos procedimientos, de nuevo, que son de gestión. Si en una empresa vos tenés un director que está manejando y preocupado por la base de datos y preocupado por todo. Por supuesto. Y asistir a los distintos... Exacto. Y con la Fundación Omar Dengo, el MEP tenía todo eso delegado, porque es gestión, se podía delegar en un tercero privado que se encargara de realizar todos estos trabajos y operaciones. Ahora el MEP no lo tiene, no tiene en ninguna de sus direcciones, en ninguna de sus áreas hay alguna que realmente esté velando por el equipamiento tecnológico desde una gestión eficiente, sino nada más tratando de ver cuáles son las que están embodegadas para ver cómo las repartimos para poner en la estadística que ya se está usando, pero una verdadera gestión que impacte el proceso educativo, todavía estamos a años de lograr encontrarlo en el Ministerio de Educación Pública. De nuevo, ¿cuál es el problema? Que se tomaron malas decisiones al inicio de la administración, que no se reconoció que las decisiones fueron malas a pesar de advertencias. La Contraloría le ha girado por lo menos 3 advertencias en esta administración al Ministerio de Educación por el tema de la gestión de los recursos tecnológicos. La última ahorita en marzo del 2025, pero ya desde el finales del 2022 ya había llegado la primera. Cuando se rompió con la Fundación Omar Dengo, que en el 2023, en septiembre de ese año, la Contraloría le advirtió al MEP, mira, llevas 4 meses de haber roto con AFOT y esto parece que no está caminando para ningún lado, y el MEP sigue sin hacer caso al respecto. Ya hace 2 o 3 semanas, la propia Contralora estuvo compareciendo en la Asamblea Legislativa y ella lo dijo con palabras muy claras. Realmente el MEP ha desoído por completo todas las indicaciones que les hemos dicho para que traten de ordenar un poco la casa. Y el MEP no lo ha hecho. El MEP simple y sencillamente ha dejado de responder, de cumplir con su deber de rendición de cuentas, con su deber también de probidad, de correcta administración de los recursos públicos, y hoy por hoy lo que tenemos es un último y cuarto año donde yo creo que para evitar sanciones que vayan más allá de lo administrativo, el MEP va a correr para tratar de dejar las peticiones que se les están haciendo por el ente Contralor, la Defensoría de los Habitantes hace poco también, pero que realmente no resuelven la problemática y que más bien le van a dejar una tarea muy compleja a la siguiente administración para ver cómo resolver temas de gestión que de nuevo es gestión administrativa, ni siquiera es la gestión pedagógica, que es la que realmente tiene impacto en el aula, es la parte administrativa que tenemos mal, pero si la tenemos mal y no garantizamos buenos ambientes de aprendizaje en las aulas, pues ciertamente no podemos esperar que ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de mejora de la calidad de los estudiantes en matemáticas, en lectura, en ciencias, pues vaya a ocurrir de la noche a la mañana si no tenemos ni siquiera resueltos los temas básicos. No, y cuando uno ve lo que están haciendo otros países, yo me maravillo, o sea, porque ya están hasta hablando de robótica en los primeros, casi que en el pre-kinder, ¿verdad? Sí. Ahora con inteligencia artificial, ya les están enseñando inteligencia artificial en primer año de la escuela. Ya los ponen a innovar, a trabajar con equipo. En fin, es otro mundo. Y ese es el mundo de la competencia de nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces después van a decir, ay, es que aquí no viene la inversión, ¿no? La inversión va donde haya mano de obra buena, bien calificada. Y si nosotros tenemos, ¿cuántos millones? Creo que 2 millones de personas que no han sacado ni siquiera el bachillerato. Sí, sí. O sea, esa es una cifra alarmante, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos serios problemas de seguridad dentro de las escuelas y los colegios, serios problemas de pérdida de autoridad de los maestros, una cantidad de incapacidades grandísimas, ¿verdad? Los colegios y las escuelas andan a la libre, los inspectores, o sea, los gobiernos locales no se meten para nada. Los consejos, digamos, de las escuelas y colegios, los consejos de maestros y sí, las juntas. Las juntas, perdón, bien, no son gente técnica, calificada, que esté preocupada, ni la comunidad está incorporada. O sea, la educación es el problema más serio de este país. Y de nuevo, es gestión. Y de ahí sale todos los problemas de inseguridad, sí, porque sí. Si unos muchachos salen a los 14 años y no tienen ningún futuro, y se van a convertirse y porque ven más fácil irse sí. al sicariato, ¿verdad? Tristemente, o a las drogas. Todo se ha perdido. Sí.
Pero de nuevo me voy a remitir al tema de la gestión porque al inicio decías algo sumamente importante, los ejemplos de otros países que ya están innovando, creciendo Totalmente. y logrando masificar el acceso además a este tipo de tecnologías e innovaciones. En Costa Rica, si traes a alguien del Ministerio de Educación, te podrán decir, todo eso está, ya la inteligencia artificial está, ya la robótica está, ya las clases de informática están, no, todo sí, está. Pero no se implementa. Pero no está bien gestionado o No. del todo no se está implementando correctamente. Por ejemplo, el tema de la robótica, ya tenemos esfuerzos que se están trabajando desde la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, pero todavía no llegan de forma masiva a todos los centros educativos. En el tema de la inteligencia artificial, hace año y medio se aprobó por fin la especialidad de Educación Técnica de Inteligencia Artificial. O sea, ya los colegios técnicos lo pueden ofrecer, pero muy poca gente de momento lo está llevando, ¿verdad? Entonces, al final son además esfuerzos aislados por algo que mencionabas también muy importante. El MEP tiene una dispersión de unidades ejecutoras, me refiero a sus viceministerios, a sus direcciones, a sus departamentos, es decir, son tantas, la burocracia del organigrama del MEP es todavía tan se grande, llenan papeles. y la coordinación es Sí. tan mala en general, porque básicamente cada departamento responde a su dirección, cada dirección a su viceministerio, entonces como es de abajo hacia arriba, nadie está hablando a nivel horizontal con todos los demás. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de proyectos como computadoras o como internet, todos los que no trabajamos en el ministerio, pues creemos si eso le toca a la dirección tecnológica, a la dirección de recursos tecnológicos o de informática, pero no es así, porque al final cuánto internet ocupa un centro educativo y cómo lo ocupa no depende de que informática diga si le pone 200 o 300 megas, es de que la parte pedagógica, la dirección curricular diga preparada. Exacto, mira, lo ocupo para clases de matemáticas para estos proyectos, lo ocupo para ciencias para esto otro, lo ocupo para los laboratorios. Entonces, es dependiendo de esa necesidad pedagógica de cómo se va a administrar el currículo apoyado en recursos tecnológicos que se toman ese tipo de decisiones. Vamos a ver, eso es imposible con la estructura del MEP. Hay que hacer una reforma integral. O sea, totalmente. En ningún país del mundo, de los que están en los altos niveles de competitividad, Sí. dependen de una unidad central. No. Todos tienen, digamos, la capacidad de una escuela y un colegio Autonomía regional. de autonomía además. total. Sí. O sea, ahí se le dan las directrices, se le dice, usted tiene que dar tal rendimiento. Y esto es las bases. O sea, usted tiene que enseñar, no sé, álgebra, de tal nivel a tal nivel. Sí. Ya cómo lo hace usted, es un problema suyo. Pero ¿qué es la desgracia? Y después se evalúan los resultados. ¿Qué es la desgracia? Sí, ¿qué es la desgracia? No, hagan unos, no hay libros, entonces sacan copias, y los muchachos se desmotivan, no hay laboratorios. O sea, si es que vos comparas la educación privada versus la educación pública, y cada vez la diferencia es más alta. Y ahí es la diferencia de clases. Sí. No, y si hay algo muy ineficiente en el MEP, en ese tema de regionalización, es la forma en que se aprovechan, o más bien se desaprovecha, el impacto que pueden tener las 27 direcciones regionales de educación del ministerio. Sí, porque al final el MEP, porque de nuevo, no es el tema de que si el director regional es bueno o malo, o los asesores regionales o los supervisores, realmente hay personal muy capacitado. Es la forma en que las oficinas centrales, especialmente los jerarcas, los ministros y viceministros, los usan, porque al final nada más los usan como centros de contacto para girar órdenes. Les dicen, vean... Sí, y dan una orden aquí, la que llega ya es otra, sí. Y cuando llega donde el maestro, y le van a decir al maestro, bueno, o la directora de la escuela o la directora del colegio, bueno, ¿y qué hago yo? Pero además los usan en temas sumamente administrativos. Por ejemplo, les dicen, Dave, no sé, hay un volcán que está haciendo una erupción y ocupo ver en cuántos centros cancelo las clases, entonces hice un formulario en Google y ocupo que ustedes, directores regionales, se encarguen de que todos los centros educativos llenen el formulario. Entonces, tener un director regional, una figura tan alta y tan importante, nada más verificando que los centros educativos llenen un formulario, no está en la parte eficiente. Pedagógica, pero es que tampoco las comunidades están involucradas. Tampoco se selecciona muy bien, digamos, el gobierno corporativo de cada escuela. No hay. Sí. Pues debería ser muy técnico. Sí, lo que ahora pasa... se acaba de cambiar un poquito la ley, pero... No, pero sigue siendo muy similar, porque sí, vamos a ver, el modelo de selección de juntas de educación administrativas, que es ese grupo de padres que al final aprueba la municipalidad del territorio para que administren los recursos del centro educativo. Pero se vuelve político y esto es técnico mucho. Se vuelve político y además, como decís vos, no hay perfiles y requisitos mínimos para que la persona que ingrese garantice un nivel mínimo, ¿verdad?, de optimización de los recursos. Al final están haciendo un trabajo ad honorem, entonces por eso tampoco se les puede exigir demasiado, si no se les va a estar pagando, pero efectivamente ha sido... Pero ustedes no saben cómo... hacer una compra pública. Ahora que tienen que hacer todo por SICOP. Todo por SICOP, no saben ni qué es. ¿Sí? Entonces,
hay una gotera, entonces sí, alguien lo que hace es pongan una, no sé, compren una lámina de zinc o arreglen digamos, no sé, se descompone, digamos, las unidades sanitarias. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya, no pueden tocar mucho la plata porque entonces Sí. ya comienza la Contraloría a decir, pero ya, y ustedes... Sí, y a mí me parece injusto que se culpe entonces hoy a los miembros de la Junta, a esos padres y madres que quieren tratar de aportar, porque ellos lo que tienen son solo buenas intenciones Nada y la más. intención de mejorar, cuando realmente es el MEP y la ley, que el MEP no ha querido tocar, y la Asamblea Legislativa, para modificar la forma en que elegimos esos miembros que van a estar en esas juntas de educación administrativas. Es un modelo que efectivamente que hay que modificar. No, total. Es que yo creo que yo vi el modelo, por ejemplo, en Israel son Sí. cooperativas todas. Sí. Pero hay, lógicamente, una dirección general de educación, pero cada cooperativa tiene su propia estructura y se le pide resultados y se le da un presupuesto de acuerdo a resultados, pero tienen poder para poder tomar decisiones. No un director de una escuela, un colegio, o una junta directiva, digamos, de la escuela o un colegio, no toman nada, porque además el nivel, esa inamovilidad, una incapacidad. ¿Usted sabe cuántas incapacidades tiene a veces? Los docentes, sí, son 15,000. 15,000 incapacidades. Sí, sí. O a veces más, o sea, no hay retroalimentación, no hay un filtro para la entrada y no hay una norma para sacar lo que no sirve. Sí, porque ahí tenés que reciclar. Que son las rigideces de esa figura de el puesto en propiedad en el sector público, ¿verdad? Que al final se la otorgas a un funcionario y listo. Ya sabe que está bien, no que importa tenga cierta... Y además no puedes meter la política en la educación. Tiene que haber siempre una parte técnica muy fuerte. O sea, no es que llega un ministro y dice, no, ya voy a eliminar el bachillerato, voy a hacer las pruebas FARO. Y nadie sabe para qué sirvieron las pruebas FARO. ¿Ah? Y es que así ha sido la norma en esta administración. Toda decisión ha sido política, no técnica, y ni siquiera se ha basado en diagnósticos o criterios técnicos de las partes interesadas de los departamentos del MEP. Eso ha sido un fallo tremendo que de hecho también nos dice el modelo realmente no está funcionando. No. Sí, porque veníamos de varios años donde tal vez las cosas no se hicieron perfectas, pero por lo menos los criterios técnicos pesaban y se tomaban en cuenta al momento de tomar las decisiones, pero en esta administración del todo no, y eso va a tener... No, y además si tenés un cambio de, digamos, de ministro, un cambio de... ya cambia todo, viene otro pensamiento. No, la educación no es así, la educación se planifica a largo plazo. Es una política y de muy Estado, importante de Estado de largo plazo, que efectivamente ya no aguantamos más borrones y cuenta nueva. El problema es que con los incendios que están quedando activados en este momento va a costar mucho que una próxima administración no le toque primero eso, estar apagando esos incendios para tratar de ver cómo construye. Yo creo que con la estructura actual no va a poder. Tiene que haber de verdad un acuerdo nacional, tiene que haber una ley especial para cambiar muchas cosas de la educación, pero no puede ser que un alumno acuse a la escuela, digamos a la maestra, de que lo agredió la maestra por la parte verbal, no sé. Y la maestra entonces dice, no, yo no sanciono a nadie. Y todo el mundo se mete, los padres llegan a las escuelas y a los colegios y muchas veces le dicen a la maestra, mire, vea, es que usted no está dando el rendimiento y el muchacho no. Y también esto es un problema en que es tripartito, es cuestión de colegio, hay problema de familia y el problema de los muchachos. Sí. Muchos muchachos de los que van a las escuelas es por el almuerzo. Y, tristemente, ¿verdad? Y la educación es un problema muy grave. Y vamos descendiendo. ¿Ah? Sí, en muchos indicadores. Y de hecho eso te iba a decir, eso que mencionabas del acuerdo nacional es muy importante y por eso va a ser muy valioso el próximo informe del Estado de la Educación que publica ya pronto CONARE en agosto de este 2025, porque sé que va a seguir haciendo ese refuerzo al llamado del acuerdo nacional que ocupamos en educación, que trascienda administraciones, que trascienda políticas de corto plazo y esa visión de borrón y cuenta nueva siempre en todo lo que se hacía de las administraciones anteriores. Y además algo muy importante, poder vincular
este acuerdo nacional a indicadores medibles que podamos controlar, que podamos evaluar en el tiempo, porque hoy por hoy, por ejemplo, con la administración actual, realmente luego de 3 años, uno no tiene claridad de cuál fue su apuesta en educación. Es decir, la idea era mejorar las habilidades de los estudiantes en matemáticas, o eran ciencias, o era el tema del bilingüismo, o era la robótica, las tecnologías de información. Uno no lo tiene claro porque son esfuerzos tan aislados que no queda claro un norte. Tan mal estamos que los que aplican a la Universidad de Costa Rica para, digamos, matemáticas, sacan apenas un 3, un 4%, buenas calificaciones. ¿Cómo vamos a decir que eso es educación? Y ni hablemos del inglés. Sí, y ahí lo que a nosotros desde el Consejo de Competitividad, de hecho, lo que más nos preocupa es que hoy por hoy los costarricenses nos estamos dando cuenta de las falencias en calidad del sistema, de la forma que es el perfil de graduación de los estudiantes, nos estamos dando cuenta a través de terceros. Por ejemplo, las universidades que han empezado a alertar que la gente está llegando con un menor nivel de matemáticas o de lectura, o las pruebas PISA, internacionales PISA, por ejemplo. Pero ya a través del MEP, que antes teníamos por lo menos las pruebas de bachillerato y nos daban una guía, hoy por hoy no tenemos un sistema de evaluación robusto. Todo se protege. Todo se protege, hasta cierto punto se manipula, incluso porque la intención de medir a los estudiantes en una escala de 0 a 100, pero ponerlos en un semáforo de quién está en categoría baja, intermedia o avanzado, realmente no dice mucho. Es una forma, sea como sea, de manipular la información porque no podemos analizarla en mayor detalle. Y no es de este gobierno, repito. Esto es un problema que traemos serio de el problema de la calidad viene de 2018 y 2019, cuando se eliminaron las pruebas de bachillerato sin tener realmente un sustituto claro para implementar. Entonces después apareció Faro con sus problemas, lo elimina esta administración, empiezan las nuevas pruebas estandarizadas. Los expertos en pruebas nos dicen están muy mal y no nos están diciendo nada. Y entonces el punto es, ¿de qué sirve que nos estén anunciando que ya todos los colegios tienen internet, o que más gente se esté graduando de bachillerato, que más gente esté terminando el colegio, si no sabemos realmente lo que está pasando con la calidad del sistema? No, ¿y cuánta gente está llegando a pasar los filtros, digamos? O sea, el filtro, por ejemplo, van a hacer las universidades. Las privadas, algunas universidades van a dejar ahí que se filtre, pero las universidades como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, todas estas van a exigir, bueno, esta es la materia prima que me están entregando. ¿Cómo voy a sacar yo un buen ingeniero si no sabe inglés, no sabe matemáticas, no sabe esto, no sabe el otro? O sea, a todo el mundo dice, bueno, es que los colegios científicos. Los colegios científicos los manejan las universidades y son 500 personas que salen al año. Sí, y ve que es contradictorio, porque de la pandemia para acá, hay una estadística que antes siempre monitoreábamos mucho como país en el estado de la educación y demás, que es el porcentaje de personas, de 18 a 25 años, o sea, los muy jóvenes que terminaron la secundaria, que en el imaginario siempre estaba eso es la mitad, 50, 55%, tal vez nos acercábamos al 60%. Pero post pandemia, luego de la pandemia y con todo lo que ha pasado con los procesos de evaluación, la desmejora en los procesos de evaluación y la calidad del sistema, es un indicador que ha venido creciendo. Y hoy por hoy, casi el 80% de las personas entre 18 y 25 ya terminaron el colegio. Entonces, ese número que está bajísimo de personas que no terminan el colegio ya está ahora lleno de personas mayores de 30 años, pero este grupo joven lo está terminando. Y el problema es que ahora prácticamente todo el mundo está logrando terminar el colegio, que de entrada es algo muy bueno, pero no sabemos realmente cuál es la calidad con la que lo están terminando y si es la calidad que el país requería, no solo para que ellos ingresen al mercado laboral, sino para que continúen sus estudios y en general para sus procesos de formación. Entonces, son estadísticas contradictorias porque parece que ahora lo que está privando es la cantidad, cuántos gradúo, sí, y eso es falso. O sea, vos que tenés que ponerles filtros. Los filtros son, vaya, pase una prueba internacional. Vaya y que lo evalúen otros organismos internacionales. Lo mismo, las mismas universidades dicen, la Universidad de Costa Rica, que yo me gradué de la Universidad de Costa Rica, es de las mejores del mundo. Y en el puesto 500 está. O sea, no comencemos otra vez y no ha cambiado mucho. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que las universidades también tienen una rigidez terrible. La gente dura, 3 años como se dura en Europa. Para sacar un bachillerato se dura 5 años. Para un bachillerato. Sí, y ya para una licenciatura un par de años más. O sea, entonces la gente se retira. Sí.
Sí, no, y decía que y no es culpa de los estudiantes, obviamente es bueno que estén terminando el colegio y no es culpa de los docentes porque el MEP es el que les dice qué tienen que evaluar y cómo lo tienen que evaluar, sino de nuevo es del MEP y es de gestión, que entonces ya no estamos ni haciendo los filtros correctos al momento que terminan la educación secundaria para lograr diferenciar quiénes están adquiriendo las habilidades y las competencias que el sistema en teoría debiera otorgarles, ni estamos dotando a los docentes de las herramientas necesarias para poder ofrecer ese currículo de la mejor forma. De nuevo, gestión desde las oficinas centrales en las que el MEP se ha quedado rezagado en los últimos años. Pero vuelve lo mismo. Los cambios tienen que ser radicales. Nada de que decir que vamos a hacer esto, poner otro examen. No, no. Tiene que alguien analizar. Hay que ir a la raíz. Bueno, ¿cuál es la raíz? O sea, ningún sistema educativo central como aquí opera. Todos tienen que tener las escuelas y colegios gran independencia, por lo menos se le da el marco de, bueno, usted tiene que sacar esto y esto y esto, esto. Sí, Pero sí. ya ahí en adelante es el director el que se encarga de todo. Pero no poner al director a estar preocupado por arreglar la gotera o por arreglar los pupitres o arreglar esto. O por llenar el nuevo formulario. O por llenar un formulario, llenar papeles y papeles y papeles. Que está en administrativo. Sí, yo también creo que la división de gestión territorial es muy importante. El MEP algo va a tener que hacer al respecto porque efectivamente ocupamos darles mayor autonomía, mayor independencia y hasta premiar, ¿verdad? Hacer una competencia sana, claro, para que los centros educativos que logren alcanzar los indicadores de calidad y de excelencia se les reconozca y que motive a los demás a dar ese esfuerzo. Y me parece que también las municipalidades, los gobiernos locales tienen que entrar. Tienen que tener un rol. Tienen que tener un rol. No, es que no es un problema mío, es del MEP. Más allá de escoger a los miembros de la Junta, que es hoy por hoy lo único que, y eso que hacen. ¿Qué partido político está haciendo? Hay que quitar la política de eso. Exactamente. Bueno, encantado de saludarte. A ustedes, muchas gracias más bien.